Señoras y señores, amables amigas y amigos de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, en esta noche de Facetas estamos ya dispuestos para presentar otro programa aquí en las redes sociales y hoy es un programa especial porque tenemos prácticamente al otro lado de nuestro contacto a una figura pública de la televisión. Hoy Facetas se enorgullece en hacer contacto desde La Paz, Bolivia, con el periodista deportivo Gonzalo Gorriti Robles, a quien le damos una cordial bienvenida aquí a Facetas, que se transmite desde Potosí, Bolivia, para todo el mundo. Bienvenido a Facetas, estimado Gonzalo Gorriti. Hola Iván, ¿qué tal? Un gusto saludar a toda la gente de la Villa Imperial, a tus órdenes. Un gusto saludar a toda la gente de Potosí y bueno, pues aquí para charlar un poco en este ameno programa. Bueno, anteladamente, gracias por haber aceptado esta invitación para esta entrevista en la plataforma de Zoom. Hace algunos días, no, mal, estoy mal. Hace una semana te vi en Unitel en el noticiero del mediodía y no sabía que te estabas despidiendo de la sección deportiva, muy amena, por cierto. Y hace unas 48 horas que leo página 7 en su parte digital y me entero que definitivamente dejaste Unitel. Me imagino que habrán razones que no viene al caso comentar, pero eso de por sí deja un vacío en lo que es el periodismo deportivo. Nosotros desde Potosí lo sentimos mucho, pero nunca vamos a olvidarnos que en Bolivia tenemos, como muchos otros periodistas deportivos, a tu persona, Gonzalo Gorriti Robles. Es ya prácticamente, Gonzalo, el final de tu carrera en los medios de comunicación, sobre todo en el periodismo deportivo. Bueno, Iván, mira, no quiero dar paso a la especulación o a entrar en la polémica, pero te cuento un poco lo que ha pasado. Hace un año, para ser precisos, el 1 de enero del año 2022, sufro una crisis diabética al amanecer entre las 2 y 3 de la mañana. Desperté sobresaltado con todo el tracto bucal seco, abro los ojos, no veía, muy complicado para mí. Me levanté inmediatamente, tenía una sed desesperante, eh, y bueno, yo supe en ese momento que era diabetes. Ni siquiera para preguntar qué es lo que me estará pasando, qué habrá pasado, ¿no? Yo sabía que era diabetes, nunca había tenido, pero por cómo se presentaba la situación, entonces sí, comprobé que era diabetes. La confirmación fue en la mañana siguiente y a partir de ese momento comenzaron mis problemas, que han repercutido indudablemente en el mundo de mi trabajo, en el mundo de la televisión. Y yo ya no podía leer pantalla, ya no podía leer caracteres, ya no podía leer menciones publicitarias, no podía desplazarme por el set. Nosotros en la revista tenemos un programa siempre muy dinámico, donde influye moverse a lo ancho y largo del estudio. Yo no podía hacerlo. Bueno, indudablemente eso ha repercutido en mi producción y finalmente tuvimos que tomar la decisión de dar un paso al costado porque era muy, incómodo para mí. Es cierto que estoy mejorando, que ya puedo moverme mejor, pero indudablemente eso ha perjudicado mi producción dentro de la televisión. Una razón fundamental para tomar esta decisión, querido Iván, y decirles indudablemente que se cuiden a todos porque esto de la diabetes había sido terrible, es una enfermedad muy traicionera, es una enfermedad muy silenciosa y cuando te ataca como a mí de la noche a la mañana te puede traer realmente, o te puede poner, mejor dicho, en serios problemas. Esperemos mejorar, esperemos recuperar, estamos en un tratamiento, estamos con una medicación muy rigurosa, estamos mejorando, no sé cuánto tiempo va a tomar, pero ahí estamos, 3 puntos suspensivos, ojalá podamos reinventarnos más adelante en algo para seguir vigentes y seguir haciendo esto que nos gusta, que nos apasiona, que es hacer radio, que es hacer televisión, que es hacer periodismo deportivo, porque esta es una profesión que me viene acompañando no, hace 38 años. Yo comencé muy jovencito, a los 17, soy de formación empírica, me he formado en la radio
Y aquí me tienes hablando contigo de esto que nos gusta a través de este medio, que son las redes sociales ahora, y llegando hasta toda la gente, por ejemplo, en Potosí, que va a tomar sus recaudos y va a decir, mejor me cuidaré. Pues, por supuesto. Bueno, la salud es lo primero, estimado Gonzalo, y es una buena posición que tú has tomado. A propósito de la radio, ¿cuál ha sido tu paso por las estaciones de radio en los años 80, entiendo yo, donde en La Paz, Bolivia, prácticamente habían determinadas estaciones de radio que hacían una sana competencia? Recuerdo a Panamericana, recuerdo a Altiplano, quizás Radio Cristal, si estoy equivocado, pero cuéntanos brevemente tus comienzos en la comunicación, sobre todo en la radiodifusión. Bueno, yo he sido siempre muy amante de la radio. Yo he sido un oyente increíble desde mi niñez, cuando escuchaba la vieja Radio Nueva América con esas inolvidables producciones de radionovela. Tú debes recordar Calimán, Arandú, Starman, en fin. Entonces yo escuchaba el Informal, que era el informativo vespertino que tenía don Raúl Salmón de la Barra. Escuchaba eso, escuchaba en Panamericana a Walter Vázquez con Enigma. Son, a ver, producciones radiales de hace muchos años, pero que han quedado muy plasmadas dentro mío. Bueno, nacieron las estaciones de frecuencia modulada con Panamericana FM, todavía dirigida por Jimmy Vázquez, y posteriormente nació FM 90 cuando la familia del doctor Eduardo Ibáñez adquirió Radio Altiplano. Entonces, por un lado tenías Panamericana, Panamericana FM, miembros del grupo Dueri, que eran dueños de Discolandia, y era una parte de la competencia. La otra parte era el grupo de Ibáñez, que se compraron Radio Altiplano y que pertenecían también a la cadena disquera de Eriva, Discos Eriva. Entonces éramos competencia en todo sentido. Bueno, logré ingresar a la estación diferenciada de frecuencia modulada FM 90 en 1985. Este individuo con 17 años cumplidos, a comenzar una gran y apasionante aventura que hasta el día de hoy la seguimos manteniendo, formándonos en la radio. A mí me apasiona la radio. Yo me considero siempre un hombre más de radio que de televisión, pese a que son muchos años que trabajo más en televisión que en radio. Pero este es un mundo fabuloso, este es un mundo fantástico. Y yo les digo a todas aquellas personas que en este momento están viendo tu programa, que si alguna vez se animan para hacer radio, no la piensen dos veces. Es un mundo realmente mágico, increíble, fantástico, y que conforme tú vas aprendiendo, vas evolucionando y vas mejorando, también se van abriendo otras puertas y te vas paulatinamente revolucionando y te vas también eh, afirmando dentro de la carrera del mundo de la comunicación social. ¿En qué momento comienza tu vida, tu actividad periodística en el deporte sobre todo? ¿Y cuáles son los acontecimientos periodísticos y deportivos que más han sobresalido en esa tu carrera profesional? Porque nosotros como televidentes, particularmente quien te habla, lo veía siempre de esa forma. ¿Cuál es lo que más te atrae, lo que más te destaca en el recuerdo de tu trayectoria periodística en el ámbito deportivo? Yo dejo FM 90, Radio Altiplano, en diciembre de 1992 y me voy al grupo Fides, donde tengo la oportunidad de trabajar en todas las emisoras del grupo Fides, que era Láser 98, que era Radio Mar, era FM Selecta de música clásica, de música culta, y la radio Fides, donde sacaba últimas noticias en un informativo vespertino con Víctor Gumaidana. Bueno, me quedaba todo el fin de semana libre. Entonces recibo la invitación de Juan Antonio Morales, que sacaba, miembro de La Voz del Deporte, el director de La Voz del Deporte, de Difusión Deportiva Confraternidad, una organización de periodismo deportivo que emitía por Radio Altiplano y Nueva América. Y me dice, necesito un periodista de campo, ¿no te animas? Y me vino la oportunidad de la reinvención. Hasta ese entonces había trabajado con música,
Lo máximo que había hecho en periodismo había sido leer informativos en la estación de onda media de Radio Altiplano. Bueno, y entonces se abrió una puerta para mí en el año 1900, a principios del año 93. La selección boliviana todavía estaba en la campaña de jugar la eliminatoria rumbo a los Estados Unidos. Eso pasó hasta medio año. A medio año, mi gran amigo Fernando Turco Verdeja me dice, venite con nosotros a Deporte Total. Les había gustado mi trabajo y ahí paso a Deporte Total, que por entonces, querido Iván, era el programa donde el mundo deportivo veía la actividad muscular en nuestro país. Fue un gran paso para mí, fue una extraordinaria escuela, muy, pero muy importante en mi vida profesional. Era un gran equipo de trabajo que se tenía por entonces, con Toto Arévalo como director, David Heredia, el Turco Verdeja, Quique Rivera, teníamos nuestro corresponsal en Santa Cruz que era Juan Pastén, teníamos nuestro corresponsal en Cochabamba que era Boris Blackwood, ya te puedes imaginar, gente muy importante. Entonces fue realmente significativo para mí tener a todos los compañeros de trabajo, empezar a aprender el periodismo deportivo, el mundo de la televisión, entrar a otro campo muy, muy lindo y a eso además vino una gran generación deportiva y de fútbol entre el año 93 y 94, con la clasificación de la selección boliviana a la Copa del Mundo, con el problema que hubo entre la agremiación de jugadores y la Federación Boliviana de Fútbol para ser reconocidos en la Ley General del Trabajo, el paro del fútbol boliviano del campeonato y el trabajo de la selección en San Cugat, en Barcelona, España, para después participar, después de la clasificación, participar de la Copa del Mundo de los Estados Unidos. Se fueron dando las cosas, fue un hecho muy importante y tener la oportunidad de formar parte de ese momento, de esa coyuntura futbolístico-deportiva en el mundo de la comunicación, también han hecho que este periodista pueda lograr objetivos que han sido muy importantes en la carrera de la comunicación social. De 1994 a la fecha, prácticamente el fútbol ha ido cambiando. No sé si para bien o para mal, pero ¿cuál es tu opinión como periodista deportivo respecto, diría yo, a esa crisis que está existiendo en el fútbol? Porque en veces es la política que se ha incrustado indirectamente, aunque muchos no quieran aceptar, pero también el tema del COVID que ha influido bastante y esto, lo último que sucedió hace algunos meses, el tema de la agremiación, de que hay un grupo social, diría yo, que no deja que el actual campeonato de fútbol se desarrolle de manera normal. ¿Cómo ves ese desarrollo, positivo o negativo, desde 1995, prácticamente después de que Bolivia fue al Mundial en Estados Unidos el año 94? Mira, Iván, particularmente yo vengo manejando una tesis del año 63, el año cuando Bolivia consigue su único título en la vida futbolística con el sudamericano y la selección inolvidable que hemos tenido. Hasta el año 93 pasaron 30 años, donde en esos 30 años hemos tenido extraordinarias generaciones futbolísticas, sobre todo la década de los 70, con Aragonés, Ovidio Mesa, Chichi Romero, en fin, tú ya sabes, la década de los 70 y la década de los 80. Pero llegó la década de los 90, donde nos encontramos a jugadores en un extraordinario momento, no solamente físico, deportivo, futbolístico, sino sobre todo mental. Y ahí encontramos a un gran director técnico. Para mí siempre va a ser muy importante la presencia de Javier Ascargorta en el país porque cambió mentalmente toda la actividad de los deportistas que formaron parte de esa generación. Entonces, llegaron a conformar una simbiosis perfecta que nos llevó a una Copa del Mundo por mérito propio, a una cúspide importante como fútbol boliviano, y de ahí parecía despegar el fútbol boliviano. Lamentablemente no fue así. Esa generación fue única, no hubo recambio,
Se tomaron y se hicieron malos trabajos a partir de ese momento, empezó a monetizarse mucho la selección boliviana, empezó a infravalorarse el fútbol boliviano y bueno, empezó la caída, el declive y empezó, por supuesto, la debacle en el fútbol boliviano. 30 años después, hoy me parece que hemos tocado fondo. Ojalá, parece haber una nueva generación de jugadores, han pasado otros 30 años. Esperemos que con esta camada que está queriendo surgir, que los tiempos están cambiando, que la metodología y la hermenéutica del fútbol a través de la FIFA, Conmebol y sus clasificatorias a la siguiente Copa del Mundo son diferentes, esperemos tener una oportunidad para volver a vivir esos momentos fabulosos. Pero entre lo malo, lo bueno y lo feo, creo que nos está tocando vivir el momento más triste del fútbol boliviano. Ojalá esto, este tocar fondo, nos sirva para volver a renacer como el ave fénix, salir de las raíces, de las cenizas, perdón, y volver a formar a una gran generación. Esperemos que el camino se dé llano, parece tener Bolivia hoy la suerte de contar con buenos jugadores, o que por lo menos parece avisorar una suerte de mejores momentos en lo deportivo, en lo mental, en lo psicológico. Ojalá el país ayude a toda esa situación en lo social, en lo político, en fin, en lo económico, porque ahora el fútbol es muy, pero muy económico. Las diferencias se han extendido demasiado, nos hemos alejado del mundo futbolero a nivel económico, que es parte fundamental hoy, donde tú quieras y donde puedas ver. Hablando del fútbol y hablando del fútbol internacional, ¿cuál es la opinión de Gonzalo Gorriti Robles respecto del último Mundial de Fútbol, Qatar 2022? Mucha gente ha estado en desacuerdo y hay quienes han calificado este Mundial como un Mundial de fútbol tecnocrático. ¿Crees tú que ha sido muy diferente a los anteriores mundiales? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, y las copas del mundo cada vez van a ser más tecnócratas, va a haber más implementación más adelante de otras innovaciones, porque como te digo, Iván, el fútbol es cada vez más exigente en cuanto a presupuesto se refiere. Ha aparecido el VAR. ¿Por qué? Porque ya el fútbol no admite errores, porque es tal la cantidad de dinero que se maneja en la preparación, en la organización, en la venta de jugadores, en la sponsorización, en el marketing, en fin, que ya no da paso a tener errores normales de apreciación. Por ejemplo, que los árbitros se equivoquen porque son humanos. No, eso ya no hay, ya no hay. Es mucha plata la que en este momento maneja el fútbol como para que una terna arbitral se equivoque. Así todo, seguimos viviendo errores a nivel nacional, a nivel internacional, pero se irán depurando. La tecnología va innovando y, por ejemplo, el VAR ya ha tenido una evolución, ya se está mejorando. Ojalá esa evolución también llegue pronto a Bolivia. La capacitación de estas personas que están manejando el VAR también llegue a Bolivia y tengamos aquí mejores actuaciones arbitrales a través de los tres hombres en la cancha, el cuarto árbitro y todo el equipo que está en la sala. Una última pregunta para despedirnos del fútbol. ¿Qué opinas de la incursión de las damas, del sexo bello, de la mujer, en el plano del arbitraje? ¿Realmente es un buen punto? ¿Cómo calificas? Por lo menos personalmente califico que es una gran evolución para el desarrollo del fútbol. ¿Qué opinas al respecto? Desde luego, en este momento ya las mujeres, el último campeonato mundial de fútbol eh, ya dista muy poco lo que es el mundial de varones y el mundial de damas. No solamente en las jugadoras y la preparación de los equipos, en los cuadros que hay a nivel nacional, perdón, internacional, las jugadoras que en este momento ya son parte fundamental del deporte a nivel global. Por supuesto que en eso el arbitraje también entra. Ya en esta Copa del Mundo, en el Campeonato Mundial de Qatar, hemos tenido una terna
de damas que ha dirigido un partido con una árbitra francesa. Entonces, bueno, yo creo que paulatinamente también se van a ir copando algunos espacios, ellas van a ir ingresando de lleno mucho más y esperemos que el país también empiece a dar frutos a través del trabajo de las damas en el fútbol, con la preparación de equipos para que tengamos jugadoras que estén a la par de los varones en cuanto a organización se refiere, que tengan todo, que no les falte nada, que tengamos buenos formadores, que el fútbol a nivel profesional llegue al país en damas para quedarse y no para estar solamente como parte de una consecuencia por una normativa que exige FIFA y Conmebol. Muy importantes tus opiniones, tus apreciaciones respecto de lo que es el fútbol boliviano y sobre todo el fútbol internacional. Y ahora brevemente, estimado Gonzalo, retrocedamos otra vez en el tiempo. Y tengo entendido que tus inicios en la radio también tuvo mucho que ver con la discomanía, con el comentario de la música, por lo menos eso entiendo yo. ¿Qué puedes decirnos de esos tiempos que son muy diferentes a los de ahora? Antes había el cassette, había el disco de vinilo y tú sabes muy bien que había que uno que proveerse de buena manera porque no era tan fácil tener, a pesar que en Bolivia teníamos Discolandia, Inbofón, Eriva, Lauro, pero eso no era suficiente. A ver, cuéntanos para todos los que están en facetas, ¿cuál fue tu inicio con la música, con la radio y sobre todo con el comentario, el DJ, que en fin? Cuéntanos, por favor. Bueno, a ver, en la década de los 80 se vivió particularmente, y este es un criterio porque yo vengo de la década de los 80, se vivió la mejor época de la música en todo sentido. Si tú opinas del rock, el rock venía en un gran momento desde la década de los 60, 70 y en los 80 ya veníamos con un rock totalmente consagrado, con un estilo de música absolutamente consolidado y con un género adulto contemporáneo que gustaba y que arrasaba multitudes. Después se fue perdiendo. Pero el gran momento del rock entre la década de los 60 y 70 creo que se vivió o vivimos los que formamos parte de la década de los 80, el rock. La música pop vivió su mágico momento en la década de los 80, con la presencia de Michael Jackson, Madonna, Debbie Gibson, en fin, podríamos nombrar Rick Astley, podríamos nombrar y hablar horas. Lo mejor de la música disco todavía se vivió con esa gran efervescencia que tuvieron los Bee Gees, Donna Summer a finales de la década de los 70. Todavía los resabios de esa gran música la tuvimos en la década de los 80. Entonces ya van tres géneros que indudablemente las emisoras, las discotecas, hacíamos que viva la gente joven. Por lo menos nosotros que formábamos parte de la movida paseña, entonces teníamos la oportunidad de disfrutar lo mejor de la música rock, lo mejor de la música disco, lo mejor de la música pop. Ahora, ¿quieres más? Lo mejor de la música latina de la década de los 80. Ahí tienes a Emanuel, Julio Iglesias, ahí tienes, qué sé yo, los grandes solistas, José José, Manolo Otero, las grandes agrupaciones del rock hispanoamericano, Soda Stereo, Charly García. Lo mejor de la música latina, década de los 80. Soy un apasionado de la música de mi generación, de esos 10 años inolvidables, que durante la década de los 90 fue cambiando. Empezó a absorber la música tropical, eran los años de la cumbia, comenzó el reggaetón, la música tecno y hoy en el siglo XXI tenemos otro tipo de canciones. Yo respeto, eh, no estoy en mi mejor momento como para analizar la música. Me imagino que debe ser muy linda y que tenemos buenos cantantes, varones, mujeres, tenemos grandes agrupaciones, pero como un romántico de la década de los 80 y de la música de mi generación, me quedo con los años 80 como parte fundamental de ser un amante de la música de mi época. Gonzalo, hay nostalgia por el disco de vinilo y por el cassette, que hay mucha gente actualmente que ya no conoce prácticamente el cassette, es muy desconocido.
A ver, ¿qué recuerdas de esa época tan especial en los ochentas, como tú dices? Bueno, yo cuando me tocó trabajar en radio, yo era locutor operador, vale decir que yo tenía un programa de cierre de emisión, donde tenía a mi cargo no solamente el hablar y acompañar, sino también tenía que operar la música y teníamos un tornamesa a la izquierda, un tornamesa a la derecha, con discos de vinilo, el famoso acetato. Trabajábamos como parte fundamental de la empresa Eriva. Entonces, sobre los estudios de Radio Altiplano estaba la sala de grabación de discos Eriva. Entonces, perdón, ahí aprendí cómo se graba un disco, cómo se grababan las pistas, cómo se grababa la base, cómo se grababan las voces, cómo se grababan los arreglos musicales, cómo se hacía el trabajo de postproducción para poner los arreglos orquestales, los arreglos de coros, los arreglos vocales. Y esa grabación, cuando estaba lista, se imprimía en un acetato. Ese acetato era el disco de vinil máster que daba paso a que vayan saliendo las copias de los vinilos, los discos LP, Standard Play y EP que teníamos durante tantos años, hasta que después finalmente quedó como un lindo recuerdo. A eso vino el cassette, donde teníamos la oportunidad de grabar, perdiendo un poco de calidad de un sonido eh, análogo, porque ahora tenemos un sonido digital, pero por entonces teníamos un sonido análogo extraordinario, muy lindo. Eh, Todo ese sistema se llamaba broadcasting. Hoy ya estamos en otra era. Hoy estamos en una era digital, donde ya los estudios no necesitas ir a grabar. Ahora te puedes bajar un estudio por Spotify y puedes grabar y puedes tener tu disco en tu casa con una computadora. Han cambiado los tiempos, pero así de románticos somos quienes hemos formado parte de esos años donde la radio y la televisión eran totalmente diferentes, querido Iván. ¿Alguna canción que te trae recuerdos, ya sea en inglés o en español, de esa época? Porque siempre todos al final, y no solamente por temas de amor, por otro tipo de circunstancias, pero hay canciones que han pegado. Y en el caso de Gonzalo Gorriti, ¿existe alguna canción? Muchas. A ver, si tendría que nombrarte una canción en inglés, había un grupo norteamericano que se llamaba Speedwagon y tenía un éxito que se llamaba Can't Find This Feeling. No puedo luchar contra este sentimiento. Una canción bellísima, de las que más recuerdo, me gustan muchas, pero me preguntas una y te contesto. Y en español, a ver, qué sé yo, no sé, son tantas canciones. Siempre me gustó el estilo de Diango, por ejemplo. Tuve la oportunidad en esos años de conocerlo y me gustaba un éxito de él que se llamaba Yo Mañana, interpretado por él, porque el tema original es de Marcella Bella, de una italiana que lo denominó Io Domani, en italiano la canción original. Aquí no tuvo mucha repercusión, pero sí el tema cantado, interpretado por Diango, que se llamó Yo Mañana. Te debes acordar. Por supuesto, es una canción de Diango en el sello EMI Discoliana en 1974. Una linda época. Exactamente. Ese disco lo grabó en la Argentina, Diango, que era periodista deportivo. Ah, no José sabíamos Gómez, eso. Qué dato más periodista interesante. periodista deportivo se llamaba José Gómez, se llama José Gómez. Y bueno, después se fue a su país, pero comenzó como gran cantante en la Argentina y donde grabó sus primeros aciertos musicales, sobre todo en esa época en el sello Odeón de Buenos Aires. Después se fue a hacer ya éxitos bajo el sello EMI en España y fue un cantante mundialmente conocido. Periodista deportivo. Hoy has retirado de los escenarios musicales y trae grandes recuerdos Diango de España, como se lo denominaba. Yo pienso, estimado Gonzalo, que esta es una primera parte de una entrevista. Obviamente, si tú aceptas, podemos llegar a una segunda, porque en el tema de radio, en el tema de música, hay mucho que hablar y la verdad, esta primera entrevista muy positiva desde mi punto de vista. En el final de este adiós por un breve tiempo, ¿cuál sería tu mensaje? Primero, para las actuales generaciones, tú bien dijiste al comienzo de esta entrevista, hay mucha gente que estoy seguro en esta época digital se está animando a hacer radio y bueno,
¿Cuál sería esa sugerencia? ¿Cuál sería ese apoyo? Porque los medios de comunicación todavía tienen que existir mucho, a pesar de que las redes sociales están en todas partes en la actualidad. A ver, querido Iván, yo creo que la gente joven sobre todo tiene que ser perseverante. Los jóvenes son muy impulsivos y esperan su oportunidad. Y las oportunidades son cada vez más difíciles y complicadas, pero uno tiene que priorizar. A ver, la persona que trabaja en medios no tiene feriados, no tiene sábados, no tiene domingos, no hay navidades, no hay años nuevos, no hay carnavales, no hay semanas santas. Trabajamos todo el día, trabajamos todos los días. Entonces tú tienes que priorizar qué es lo que quieres, pero además tienes que respetar tu carrera profesional. Tienes que estar a tiempo. Aquí no se permiten atrasos, eh, aquí no se permiten enfermedades, tienes que cuidarte bien, tienes que mantenerte bien. La radio te exige que tengas una voz bastante prolija. El oyente, el televidente, te exige que vos como comunicador social seas portador de cultura. Eso me enseñaron las personas que me formaron. En cuanto a comunicador, siempre portador de cultura. Siempre tienes que dejar una impronta, siempre tienes que dejar un legado, siempre tienes que decir algo, porque hay gente que habla, habla, habla y no dice nada. Uno tiene que dejar algo, tiene que dejar una enseñanza, tiene que dejar un motivo para que la gente te vuelva a escuchar, para que la gente te vuelva a ver, para que la gente te siga leyendo. No tienes que ponerte techos, porque esta es una profesión que no tiene techo, no tiene un momento donde uno culmina y dice lo sé todo. Antes dominábamos la música a través de los discos. Hoy ya no hay discos, eso está archivado, es un recuerdo, es una reliquia. La fotografía, antes tenías que tomar 12 exposiciones o 36 exposiciones y tenías que hacer revelar. Hoy se ha archivado. Hoy tienes en tu celular y puedes sacar toda una infinidad de fotografías y tienes en tu bolsillo. Antes necesitábamos tener un libro físico como un diccionario para saber y aprender terminología. Hoy tienes en tu celular todo, porque este es un dispositivo inteligente. Ya la tecnología ha rebasado todo. Con todas esas ayudas, tienes que dejar una impronta, tienes que culturizarte, tienes que siempre ir un poco más allá de donde las situaciones te pidan que estés. Esa es mi recomendación, y tener, por supuesto, la perseverancia y el amor y la pasión, porque esto indudablemente requiere de mucha pasión. Yo quiero agradecerte de sobremanera, estimado Gonzalo, por haber accedido a esta entrevista para Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Y en un hasta luego, porque si tú aceptas, habrá una segunda entrevista. Quiero un mensaje tuyo como un periodista deportivo de renombre en Bolivia, te conocen también fuera de Bolivia, por supuesto. Un saludo especial para los amigos de Potosí, para el resto de los departamentos y para los bolivianos que residen fuera de nuestra amada patria Bolivia. Querido Iván, muchísimas gracias por invitarme. Un gran saludo, un gran cariño a la gente de la Villa Imperial de la ciudad de Potosí. Tengo muchos amigos, tengo grandes colegas, tengo gente muy linda a la ciudad donde siempre me ha gustado ir. Eh, He ido muchas veces a Potosí, espero ir cualquier rato de esto, seguramente nos vamos a tener la oportunidad de estar juntos. Y bueno, gracias y bueno, ahora lo que más tenemos va a ser tiempo, entonces, cuando quieras, orden, donde podemos hablar de muchas cosas. Tengo un libro también que podemos hablar de ello. He escrito un libro, una novela que se llama Buenas noches, Sintonía, que es como se llamaba mi programa de radio en FM 90. Entonces, ya estoy escribiendo mi segunda novela, espero estar un poco mejor de la vista para terminar de hacer. Podemos hablar de diferentes temas en este gran mundo de la comunicación. Gracias, querido Iván, un fuerte abrazo y un cariño grande a todos quienes ven Facetas.
Señoras y señores, llegamos al final de Facetas en el programa de hoy. Hemos conversado desde La Paz, Bolivia, con el destacado periodista deportivo Gonzalo Gorriti Robles. Muchas gracias, Gonzalo. Espero que mejores tu salud y espero que en una segunda oportunidad vayamos a comentar tu primera novela y la segunda novela. Buenas noches, permiso, un saludo especial hasta La Paz, Bolivia. Gracias, estimado Gonzalo. Un gran cariño. Saludos a todos desde La Paz.